Hola chicos, bienvenidos a el siguiente tema dentro de biología celular, que es organelos. Específicamente, el día de hoy vamos a hablar de organelos membranosos. Entonces, vamos a empezar definiendo que los organelos pues son un símil, un análogo a a los órganos del cuerpo humano. Esto quiere decir que así como nosotros tenemos órganos que hacen funciones específicas, también existen organelos dentro de la célula que hacen pues funciones distintas. Y gracias a ello es que las células pueden realizar todas sus funciones de forma adecuada. Los organelos los podemos dividir en dos grupos, membranosos y no membranosos. Como su nombre bien lo dice, esto depende de si el organelo está recubierto por una membrana parecida a la membrana plasmática o si no la tienen. Dentro del grupo de los organelos membranosos, que son los que estudiaremos en este video, están el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas, los endosomas, las mitocondrias, el núcleo y los peroxisomas. Por otro lado, dentro de los organelos no membranosos que revisaremos la próxima clase, están los ribosomas, los proteasomas, el citoesqueleto, los centriolos y el nucleolo. Aquí vamos a mencionar que tanto el núcleo como el nucleolo pues son organelos muy especializados que nos dan para hablar de una clase entera acerca de ellos, por lo cual pues vamos a ocupar también una clase específica para hablar de estos dos organelos. Pero bueno, en este momento lo que nos compete son los organelos membranosos. Y para hablar de ellos, pues vamos a hablar un poco acerca de su estructura y de su función. Empezamos con el primero de ellos, que en realidad es un organelo muy sencillo y que recibe el nombre de retículo endoplasmático liso. Este retículo endoplasmático liso, junto con el retículo endoplasmático rugoso, a veces se consideran un solo organelo que recibe el nombre de retículo endoplasmático. Pero en este caso, pues los vamos a estudiar por separado. Este retículo endoplasmático liso está formado por una serie de túbulos que se conectan entre sí, lo cual recibe el nombre de anastomosis. Se dice que están formados por túbulos que forman anastomosis. Aquí en este esquema, pues podemos ver el retículo endoplasmático liso de color morado, de color violeta, y justamente pues corresponde a esta serie de túbulos que realizan anastomosis entre ellos. Además, podemos ver que este retículo endoplasmático liso se comunica con este organelo de aquí abajo, que es el retículo endoplasmático rugoso. De ahí que en algunos textos pues, se considera un solo organelo. En cuanto a las funciones de este organelo, pues se enfocan en estas que tenemos aquí. El retículo endoplasmático liso juega un papel muy importante en el metabolismo de lípidos, sobre todo en los esteroides. También es un organelo importante al momento de hablar de secuestro de calcio y es el encargado de la desintoxicación por algunos compuestos que pueden entrar al cuerpo humano, como son los medicamentos. Muchos de los procesos metabólicos de los medicamentos se llevan a cabo en el retículo endoplasmático liso. Este organelo también es capaz de realizar una función de reciclaje de membrana, sobre todo de la membrana plasmática, y también tiene un importante rol en el metabolismo del glucógeno, lo cual, bueno, pues lo abordarán un poco más en bioquímica. Aquí algo importante del retículo endoplasmático liso es que va a ser abundante o va a estar bien desarrollado en aquellas células que realicen cualquiera de estas funciones de forma pues especial o de forma pues mayoritaria, como por ejemplo en las células de músculo. Las células musculares necesitan de calcio para poder contraerse. De ahí que, pues, secuestran calcio y necesiten tener un retículo endoplasmático liso muy abundante o muy bien desarrollado. En la microscopía electrónica de transmisión, pues lo vamos a observar, dependiendo del corte, como esta serie de túbulos que están limitados por una membrana electrodensa. En esta imagen, pues cada uno de estos túbulos que se ve con un centro electrolúcido y que está bien delimitado por una membrana electrodensa, corresponde a cada uno de los túbulos del retículo endoplasmático liso. Estos de aquí, estos de acá, estos de acá. Todos ellos corresponden al mismo organelo. Aquí tenemos otra micrografía electrónica de transmisión donde se alcanza a apreciar un poquito mejor la membrana que limita a cada uno de estos túbulos, ¿no? Todos estos que estoy señalando, pues son túbulos que corresponden al retículo endoplásmico liso.
Lamentablemente, con un microscopio óptico, pues no podemos observar retículo endoplasmático liso, ya que este se tiñe con colorantes acidófilos, con eosina, por ejemplo, que es el mismo colorante que tiñe el citoplasma, lo cual no nos permite diferenciar el retículo endoplasmático liso. Ahora, el siguiente organelo que va muy de la mano con el retículo endoplasmático liso es el retículo endoplasmático rugoso. Este retículo está formado por una serie de cisternas que aquí vemos, limitadas por membrana, que se conectan entre sí. Estas cisternas pues tienen una luz, que es el compartimento que se encuentra entre las dos membranas, y además las membranas están recubiertas o incluyen en su membrana pues estos puntitos que vemos en este esquema, que corresponden a los ribosomas. Los ribosomas son organelos no membranosos que se encargan de la síntesis de proteínas y que en conjunto con el retículo endoplasmático rugoso pues llevan a cabo esta misma función. Además, este organelo se encarga también de la modificación de algunas proteínas y el plegamiento de las mismas. Ya verán en bioquímica que las proteínas necesitan estar plegadas para tener una función específica y este organelo es el que le da este plegamiento a las proteínas. Además, si son observadores en este esquema, pues podemos ver que el retículo endoplasmático rugoso guarda una relación muy estrecha con el núcleo. Esto se debe a que el núcleo le da las instrucciones a este organelo de qué proteínas necesita sintetizar, por lo cual deben de estar conectados y comunicados. Mencionábamos algunos aspectos de la estructura del retículo endoplasmático rugoso. El primero es que tiene una continuidad con la membrana nuclear por esta necesidad de que estén pues comunicados. Está formado por una serie de cisternas que en la posición media o en la posición delimitada por las membranas tenemos este espacio vacío que se le denomina luz. Y en su pared pues tiene ribosomas. Estos ribosomas necesitan interactuar con una serie de proteínas que se encuentran dentro de la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Las proteínas son estas, la proteína receptora de SRP, proteína receptora de ribosoma y proteína de poro. Probablemente en sus textos pues venga más detallado cómo es que el ribosoma se incluye en la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Sin embargo, bueno, en este momento solo es necesario que sepan que es gracias a estas proteínas que estos dos organelos pues pueden interactuar. Cuando lo vemos al microscopio electrónico de transmisión, pues justamente vamos a ver algo similar al esquema que veíamos en la diapositiva pasada. Un organelo que está conformado por cisternas. Aquí tenemos una cisterna y esta cisterna está delimitada por una membrana electrodensa. Aquí está la membrana electrodensa. ¿Qué vemos adosado a esta pared? ¿Qué vemos incluido en esta membrana? Vemos unos puntitos que se ven electrodensos. Estos puntitos electrodensos pues corresponden a los ribosomas que se encuentran incluidos en la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Si nos enfocamos en este lado de la imagen, también podemos ver pues, las cisternas delimitadas por membrana, que es electrodensa, y estos puntitos incluidos en la misma membrana. Como dato adicional, en esta imagen podemos observar pues este organelo que está aquí, constituido por túbulos delimitados por membrana, que corresponden al retículo endoplasmático liso. Esta imagen sirve para que veamos que estos dos organelos pues tienen una comunicación o tienen una relación muy importante. Aquí vemos otra micrografía electrónica de transmisión donde podemos observar las cisternas con un mayor detalle y cómo están delimitadas por una membrana. Aquí está la membrana y aquí está la membrana. Esto que vemos electrolúcido entre las dos membranas es la luz de las cisternas. Y vemos a los puntitos que mencionábamos, ¿no? Los puntos electrodensos que corresponden a los ribosomas. Afortunadamente, este organelo pues sí nos da una imagen al microscopio óptico. En este caso tenemos un corte de hígado teñido con H&E, en donde podemos ver pues que en el citoplasma de los hepatocitos de las células hepáticas vemos algunas manchas de color morado. Son manchas basófilas. Estas manchas basófilas corresponden al ergastoplasma.
El elastoplasma es la imagen del retículo endoplásmico rugoso que podemos obtener al microscopio óptico. Aquí cabe señalar que las células que tengan una alta síntesis de proteínas, que necesiten pues del retículo endoplásmico rugoso en abundancia, pues van a tener una mayor cantidad de este organelo en comparación de algunas células que tal vez no sinteticen tantas proteínas. Esto es importante porque a lo largo del curso vamos a ver algunas células, sobre todo en el caso de glándulas, que presenten una característica como estas. Estas son células glandulares donde podemos observar que tienen una basofilia basal, es decir, tienen una coloración básica, bueno, una coloración morada con HY en la porción basal, en la porción inferior de la célula, y una acidofilia apical, es decir, que se tiñen con eosina en la parte superior. Esto se debe a que estas células tienen el concentrado del retículo endoplásmico rugoso en su porción inferior, en su porción basal. Por lo tanto, en estas células, pues todo lo que estamos viendo de color morado corresponde al retículo endoplasmático rugoso. Y ya más adelante veremos a qué corresponde la parte acidófila. Pero es importante que sepan que en la gran mayoría de células, si vemos algo basófilo, pues corresponde a retículo endoplásmico rugoso. Y que esto significa que la célula pues necesita de una gran cantidad de proteínas y es por esto que tiene tanto retículo endoplasmático rugoso. En otras células, como las neuronas, podemos ver el retículo endoplasmático rugoso en este patrón de manchas que en algunos casos se mencionan como manchas de tigre. Esta neurona, pues, tiene retículo endoplasmático rugoso esparcido por todo su citoplasma en todo el cuerpo de la neurona. Estas manchas que vemos aquí corresponden a el retículo endoplasmático rugoso. Recuerden, esto es una neurona. Y muy de la mano con este retículo endoplasmático rugoso tenemos al aparato de Golgi. El aparato de Golgi es un organelo que está conformado por una serie de sacos aplanados que reciben el nombre de dictiosomas. Se lo repito, dictiosomas. Y como pueden ver en esta imagen, el aparato de Golgi guarda una relación muy importante con el retículo endoplasmático rugoso. El aparato de Golgi además tiene la característica de estar polarizado en el sentido de que pues tiene distintas caras. Si se fijan, el aparato de Golgi tiene una cara que es convexa hacia el retículo endoplasmático rugoso y una cara que es cóncava hacia, pues en la dirección opuesta, ¿ok? Más adelante vamos a hablar de esta característica y le vamos a poner nombre, pero bueno, tengan en cuenta que este aparato de Golgi tiene una cara convexa y una cara cóncava. ¿Cuáles son sus funciones? La principal función del aparato de Golgi es la modificación postraduccional. ¿Qué significa esto? Que las proteínas que vengan del retículo endoplasmático rugoso van a viajar a Golgi y en el aparato de Golgi pues van a sufrir algún tipo de modificación, ya sea que se le agreguen carbohidratos, ya sea que se pliegue, que se corte la molécula, que se le agregue pues algún grupo funcional, por ejemplo, etc. El aparato de Golgi se encarga de esta modificación postraduccional y además es el encargado de la secreción de, pues, de estas sustancias que vienen del retículo endoplasmático rugoso hacia el exterior de la célula, hacia la sangre básicamente. Mencionábamos que pues, el aparato de Golgi tiene distintas caras. Tiene una cara cis, que es la cara que está viendo hacia el retículo endoplasmático y que es convexa. Del otro lado, en el opuesto, tiene una cara trans. La cara trans está viendo en dirección opuesta al retículo endoplasmático rugoso y es cóncava. En medio de estas dos caras tiene a la cara medial o cara media, la cual, bueno, pues como su nombre lo dice, se encuentra entre la cara cis y la cara trans. Además de esto, podemos ver asociado al aparato de Golgi algo que se conoce como la red de Golgi trans. Aquí la tenemos. Esta red de Golgi está compuesta por vesículas y algunos túbulos que contienen a las proteínas que vienen en el aparato de Golgi. Las proteínas que, bueno, están a punto de ser secretadas.
Aquí vemos este esquema donde vemos el retículo endoplasmático de color verde, la transición del retículo endoplasmático y por último el aparato de Golgi de color azul. Cuando lo vemos en microscopía electrónica de transmisión, pues justamente vemos estas características que describíamos. La cara trans de Golgi, que es cóncava, la cara cis de Golgi, que es convexa, y la cara media, que se encuentra pues entre la trans y la cis. Y asimismo vemos las vesículas, aquí tenemos una, aquí tenemos otra, vemos muchas vesículas que son como burbujas que contienen a las proteínas en su interior. Aquí tenemos estas vesículas que, bueno, probablemente sean vesículas que están a punto de ser secretadas hacia el exterior de la célula. En microscopía óptica solo podemos observar el Golgi en células que están, bueno, que tienen un alto contenido de aparato de Golgi. Células que necesitan secretar una gran cantidad de proteínas y que por lo tanto pues tienen un aparato de Golgi muy abundante. En esta célula, bueno, en esta imagen estamos viendo una célula plasmática que también se les conoce como plasmocitos y podemos notar dos características principales en su citoplasma. La primera es que el citoplasma es basófilo, lo cual nos habla de un alto retículo endoplasmático rugoso y una alta síntesis de proteínas. Lo segundo es que vemos una zona más pálida en forma de cono. Esta zona pálida, que no está teñida de forma pues tan intensa, recibe el nombre de imagen negativa de Golgi. Esta imagen negativa de Golgi, pues como su nombre lo dice, nos está representando al aparato de Golgi y se le llama negativa pues justamente porque es una zona más pálida, una zona que no se tiñe. Existen algunas técnicas como la técnica de D'Afano, la cual nos permite ver pues el aparato de Golgi en estos tonos cafés oscuros. Todos estos pues como cabellitos, como pelucitas cafés que vemos en el citoplasma de las células corresponden a el aparato de Golgi con la técnica de D'Afano. Ahora, ¿por qué explicamos estos organelos en conjunto? Porque tienen una importancia, pues, en la secreción de proteínas. Estos organelos en conjunto llevan a cabo la secreción de proteínas. Todo empieza desde el núcleo. En el núcleo se manda la instrucción al retículo endoplasmático rugoso de la proteína que se tiene que sintetizar. Vamos a poner el ejemplo de la albúmina, una proteína que se encuentra en el plasma y pues que nos ayuda a mantener algunas presiones estables y bueno, entre otras funciones. El núcleo le manda la instrucción al retículo endoplasmático de que tiene que sintetizar la albúmina. Entonces el retículo pues la sintetiza, la pliega y la envía en forma de vesícula hacia el aparato de Golgi. Aquí tenemos la vesícula. Pero la vesícula necesita un mapa, necesita un Google Maps, necesita un Waze que le diga que tiene que ir hacia el aparato de Golgi. Este Waze, este mapa, va en la forma de proteínas que van pues incrustadas en la membrana de la vesícula. Ya mencionábamos, ¿no?, que las vesículas son como burbujas que están delimitadas por membrana. Entonces, esta proteína que está en la membrana de las vesículas recibe el nombre de COP2. Y el COP2 está involucrado en la vía anterógrada. Esta vía anterógrada va de retículo endoplásmico a Golgi. Una vez que la vesícula llega a Golgi, pues va a sufrir sus modificaciones. Se le van a agregar grupos funcionales, se van a activar algunas proteínas, etc. Y va viajando la vesícula de la cara cis hasta la cara trans. Va viajando de dictiosoma en dictiosoma. Y una vez que el aparato de Golgi decide que la proteína pues ya está madura, ya está completa, decide a cuál de estas vías se va. Aquí tenemos la membrana plasmática de color negro y vemos las vesículas a punto de ser secretadas. Tenemos distintas vías por las cuales se puede secretar una proteína. La primera es la vía constitutiva, en la cual, bueno, la albúmina, por ejemplo, es secretada por vía constitutiva. Esto significa que una proteína se está secretando constantemente sin necesidad de algún estímulo. Como les mencionaba, la albúmina es un ejemplo de estas.
Sin embargo, tenemos la vía regulada también, que como su nombre lo dice, pues necesita de algún tipo de regulación. Normalmente las proteínas que se secretan por la vía regulada se acumulan cerca de la membrana plasmática y necesitan de un estímulo para liberarse. Un ejemplo de esto son las hormonas. Algunas hormonas se acumulan cerca del citoplasma, cerca de la membrana plasmática de la célula y se secretan únicamente cuando reciben algún estímulo. Tenemos otro tipo de secreción que es de membrana, en el cual las proteínas pues se incluyen a la membrana plasmática y no se secreta nada hacia el exterior. Simplemente la vesícula se fusiona con la membrana y es todo. Y la vía lisosómica, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, esto que mencionábamos es cuando la proteína estaba bien, cuando todo fluía, cuando todo funcionaba adecuadamente. Pero, ¿qué pasa cuando el aparato de Golgi detecta que la proteína que le mandó el retículo endoplasmático está mal? Está dañada, no está bien plegada, no funciona, cualquiera de estos escenarios. Pues el aparato de Golgi le dice al retículo endoplasmático, Nel, ¿sabes qué? Tu proteína no funciona, no la quiero. Te la devuelvo y cuando ya la tengas bien, cuando ya sepas hacer las cosas, me la devuelves y ya, la secreto. Eso es lo que le dice el aparato de Golgi al retículo endoplasmático. Obviamente, pues ellos no hablan, se comunican de otras maneras. Y en este caso se utiliza una vesícula que está cubierta de otra proteína que se llama COP1. COP1 está involucrado en la vía retrógrada, lo que significa que va del aparato de Golgi hacia el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, aquí lo importante es que recuerden, COP1 se encarga de la vía retrógrada, de aparato de Golgi a retículo endoplasmático. COP2 se encarga de la vía anterógrada, de retículo endoplasmático rugoso hacia el aparato de Golgi. ¿Ok? Aquí tenemos un esquema en el cual, bueno, pues ya se ve un poquito más elaborado, más complejo, la vía de secreción de proteínas. Todo empieza desde el retículo endoplásmico rugoso con las vesículas cubiertas de COP2 y estas vesículas pues llegan al aparato de Golgi, se fusionan, liberan las proteínas y las proteínas van viajando entre dictiosoma y dictiosoma hasta que llegan a la cara cis y en la cara cis pues se preparan para la secreción, ya sea por la vía constitutiva, por la vía regulada o la vía de lisosomas. También tenemos el transporte retrógrado que está dado por las vesículas recubiertas de COP1. Aquí tenemos otro esquema un poquito más simplificado donde se ejemplifica lo mismo. ¿Ok? Las proteínas salen en vesículas desde el retículo endoplasmático, llegan a Golgi y se preparan para la secreción. Bien, esto es en cuanto a la síntesis de proteínas, pero vamos a hablar acerca de otros organelos con otras funciones. Vamos a empezar con los endosomas. Los endosomas son compartimentos delimitados por membrana que se encargan de la clasificación de algunos compuestos que se obtienen por medio de la endocitosis. Estos compuestos pues, pueden ser receptores, algunas moléculas, bacterias, microorganismos, entre otros. Dentro de los endosomas se va a decidir el destino de estas moléculas, si son degradadas, si son recicladas, si se almacenan dentro de la célula, etc. Y estos endosomas los podemos dividir en uno de dos grupos: los endosomas tempranos y los endosomas tardíos. Los primeros tienen un pH de 6, que es un pH, pues, es ácido, pero no tanto. Se acerca un poco hacia el pH neutro, que es de 7. Y estos endosomas tempranos son muy cercanos a la membrana, son superficiales. Por otro lado, tenemos a los endosomas tardíos, los cuales tienen un pH de 5.5, que ya es un poquito más ácido, y son internos, se encuentran pues ya más profundos dentro de la célula. No están tan cercanos a la membrana como los endosomas tempranos. Estos endosomas interactúan con otro organelo, que son los lisosomas. Los lisosomas son organelos vesiculares que contienen enzimas en su interior.
Estas enzimas, pues ya habíamos mencionado que son proteínas que se encargan de procesos bioquímicos. En este caso, las enzimas que se encuentran dentro de los lisosomas son enzimas digestivas, por lo cual muchas veces se dice que los lisosomas son el estómago de la célula. Aquí tenemos una imagen donde se fagocita una bacteria y dentro de esta membrana, dentro de esta vesícula fagocítica, pues se fusionan todas estas vesículas chiquitas que son los lisosomas. La función de esta fusión, pues es que la bacteria sea digerida y se pueda liberar hacia el medio externo. ¿Ok? En microscopía electrónica de transmisión, los lisosomas pues se ven como estructuras vesiculares, aquí tenemos una, recubiertas por membrana y que en su interior tienen un contenido granular que es electrodenso. Este contenido granular corresponde a las enzimas digestivas que tienen los lisosomas y bueno, pues se ve, tiene este aspecto. El pH de los lisosomas es un poquito más bajo que el de los endosomas, ya que es de 4.7, lo cual los hace más ácidos. Esta acidez es necesaria para que las enzimas funcionen de forma adecuada. Aquí tenemos un esquema donde vemos la membrana del lisosoma, vemos pues todas las enzimas que tiene en su interior y vemos que la membrana pues contiene una serie de canales, de proteínas de canal, dentro de las cuales la más importante es la bomba de protones, la cual pues mete protones hacia el interior del lisosoma y permite que el pH sea más ácido. Aquí vemos que el lisosoma contiene proteasas, glucosidasas y lipasas. Las proteasas, pues lo que hacen es digerir las proteínas, mientras que las glucosidasas digieren carbohidratos y las lipasas digieren pues lípidos. Si hablamos de proteínas, de lípidos y de carbohidratos, pues también estamos hablando de los componentes de la membrana que recubre este lisosoma. Por lo cual, el lisosoma debe de tener algún método de protección para que estas mismas enzimas no digieran su membrana y pues no se libere todo el contenido. Esta protección, este sistema de protección que tiene el lisosoma está dado por dos componentes. El ácido lisobifosfatídico, el cual es un lípido que se encuentra en la membrana interna del lisosoma y que impide la degradación de la membrana, así como el glucocálix. El glucocálix ya habíamos mencionado en nuestras clases de membrana, que está compuesto por carbohidratos y que dentro de sus funciones está la protección. En este caso, el glucocálix se encuentra en la membrana interna del lisosoma y permite la protección de, pues, de la misma membrana para que no haya autodigestión. Los lisosomas los podemos dividir en dos. Los primarios son aquellos que únicamente contienen las enzimas digestivas. No tienen nada más. Mientras que los secundarios son aquellos que se fusionaron con alguna vesícula fagocítica y pues están digiriendo algún material. Una vez que los lisosomas se fusionan con otra vesícula, pasan a ser lisosomas secundarios. Y dentro de los lisosomas secundarios tenemos a los cuerpos residuales, los cuales son lisosomas que se quedaron con algún contenido que no pudieron digerir. Así como cuando nos dicen que nosotros no podemos digerir cabello y que por eso pues no te lo comas, eso pasa con los lisosomas. Los lisosomas que forman cuerpos residuales pues son lisosomas que no pudieron digerir el contenido. Y aquí tenemos uno. Tenemos una vesícula que tiene pues material electrodenso que no se parece nada al material granular que veíamos en las diapositivas pasadas. Esto es un cuerpo residual y en algunos casos los podemos ver a la microscopía óptica, empleando tinciones como la de Paz, la técnica de Paz, podemos observar los cuerpos residuales como pequeños puntitos en las células, que son células de vida larga principalmente. En este caso estamos viendo una neurona aquí en el centro de la imagen y esta neurona pues tiene estos puntitos que mencionábamos que tiene un color magenta o un color fuchsia. A estos gránulos se les da el nombre de gránulos de lipofuscina. Y los gránulos de lipofuscina en su forma natural o si los teñimos con HIE se ven de color café. Pero como les mencionaba, utilizando la técnica de Paz,
los vamos a ver de un color pues magenta, rojizo o tal vez fucsia. Y le repito, la lipofuscina es un pigmento que se encuentra principalmente en las células de vida larga, como son las neuronas o las células de músculo cardíaco. Podemos encontrar abundante lipofuscina. Ahora, si hablamos de los endosomas y de los lisosomas en conjunto, de la relación que tienen entre ellos, pues podemos mencionar que son muy importantes en las vías endocíticas. De este lado de la diapositiva explicamos un poco el origen de los lisosomas. Las enzimas que vienen en los lisosomas pues tienen su origen en el retículo endoplasmático rugoso. Estas se incluyen con una región señal que les dice, oye, tú te tienes que ir a un lisosoma. Después avanzan al complejo de Golgi o el aparato de Golgi y se les agrega un azúcar que es la manosa 6-fosfato. La manosa 6-fosfato funciona para decirle a toda molécula que tiene pues, manosa 6-fosfato que debe de ir hacia un lisosoma. Entonces, a medida de que las enzimas que están en el aparato de Golgi viajan de la cara cis a la trans, pues se le agrega este azúcar, que es la manosa 6-fosfato, y permite que se formen vesículas que se van a fusionar a los endosomas. Una vez que estas vesículas se fusionan a los endosomas, se liberan las enzimas, se convierten en enzimas activas y dan lugar a los lisosomas. Ahora, estos lisosomas también, una vez que ya están maduros, se pueden fusionar a los endosomas. Cuando alguna molécula se endocita, se interioriza pues, hacia el interior de la célula, ya habíamos dicho que los endosomas deciden si algunos componentes se reciclan, como vemos aquí, o se digieren. Aquellos componentes que se digieran, pues van a pasar a los endosomas tardíos y los lisosomas se van a fusionar a los endosomas, formando un endolisosoma. Y estos endolisosomas pues se van a encargar de la digestión o de la degradación de aquellas moléculas que fueron pues endocitadas por la célula. ¿Ok? Esto pasa pues con las bacterias o con algunos receptores o moléculas que ya no van a ser utilizados. Esta es la importancia de conocer la función de los lisosomas y de los endosomas. Los lisosomas también los podemos observar al microscopio óptico de campo claro de esta manera. Podemos ver una célula que es una célula leucocítica, en este caso es un neutrófilo, y este neutrófilo en su citoplasma pues tiene una serie de puntitos. Estos puntos corresponden a los lisosomas de la célula. Y de este lado vemos una imagen obtenida con microscopio interferencial diferencial o de Nomalsky, donde vemos a la misma célula, el neutrófilo, pero vemos como hay unos gránulos en su citoplasma, unos gránulos que se ven con mucho relieve, que corresponden a los lisosomas de la célula. ¿Ok? Ahora, vamos con otro organelo que son los peroxisomas. Los peroxisomas son muy parecidos a los lisosomas en el sentido de que son pues, organelos vesiculares con enzimas en su interior. La diferencia aquí es que las enzimas que contienen son enzimas oxidativas, no son enzimas digestivas. Y estas enzimas oxidativas nos sirven fundamentalmente para dos procesos. La desintoxicación, sobre todo del alcohol, y la beta-oxidación de ácidos grasos, que es un proceso de metabolismo de lípidos que verán más adelante. Aquí tenemos a las enzimas que se encargan pues, de estos procesos, las enzimas principales, que son la catalasa, la aminoácido oxidasa y la uratoxidasa. Estos peroxisomas tienen más funciones que pues verán más adelante, sobre todo en la materia de bioquímica, pero por el momento pues nada más quédense con estas funciones. Los peroxisomas, ya mencionábamos, son organelos vesiculares que tienen enzimas, por lo cual tienen un contenido granular electrodenso. Aquí lo que nos permite diferenciar un peroxisoma de un lisosoma es que los peroxisomas tienen un cristal electrodenso en su interior. Si se fijan, esta región que estoy señalando se ve más oscura, se ve más densa que el resto del lisosoma.
Este es el cristal electrodenso que es característico de los peroxisomas. En microscopio óptico de campo claro también los podemos observar, pero necesitamos emplear algunas técnicas histoquímicas, como la tinción de enzimas específicas de los peroxisomas. Aquí estamos viendo un leucocito, el cual tiene pues una gran cantidad de gránulos que se ven de color negro. Esto se ve así porque utilizaron una tinción específica para las enzimas de los peroxisomas. Y cada uno de estos puntitos negros que se ven en el citoplasma de la célula son peroxisomas. Aquí tenemos una micrografía electrónica de transmisión donde podemos observar la vesícula, el organelo vesicular, con su membrana bien delimitada, su contenido granular, y podemos observar también el cristal electrodenso. Aquí vemos un cristal electrodenso de un peroxisoma y aquí vemos otro peroxisoma con su cristal electrodenso. Estos cristales son específicos de los peroxisomas. Entonces, si ven una imagen así, estamos hablando de un peroxisoma. Con esto podemos pasar a nuestro último organelo membranoso, el cual es la mitocondria. Probablemente este sea el organelo del cual se habla más, el organelo que tal vez ustedes más hayan estudiado hasta este momento, porque bueno, pues tiene una serie de funciones que son muy bien conocidas y muy bien estudiadas. Dentro de estas funciones está la respiración celular mediante la cadena de transporte de electrones. Tenemos la fosforilación oxidativa, que es la productora del ATP. También las mitocondrias juegan un papel muy, muy importante en la apoptosis de la célula, que bueno, si ustedes no saben qué es la apoptosis, es una muerte celular programada y pues muy bien regulada. Y el metabolismo, sobre todo por dos vías metabólicas, el ciclo de Krebs y la beta-oxidación, de la cual ya habíamos hablado un poco. En cuanto a la estructura de las mitocondrias, pues estas están formadas por dos membranas, una membrana externa y una membrana interna que se encuentra plegada y que forma estas estructuras de aquí que son las crestas. En medio de estas dos membranas tenemos pues algo que se conoce como el espacio intermembrana y en el interior de la membrana interna o pues lo que está limitando la membrana interna tenemos a la matriz mitocondrial. Si hablamos un poquito más específico de cada una de estas pues, estructuras de la mitocondria, pues tenemos que la membrana externa contiene porinas, las cuales son proteínas de canal que permiten el paso de moléculas, lo cual le da la característica de que es permeable. También tenemos el espacio intermembrana, que este espacio intermembrana, pues lo único relevante es que es muy parecido al citoplasma, y pues es la única característica importante de este espacio. Después tenemos a la membrana interna, la cual mencionábamos que estaba plegada y que forma las crestas y está recubierta por cardiolipina. Esta cardiolipina es un lípido que le confiere la cualidad, la característica a la membrana interna de ser impermeable, ¿ok? Esto significa que no permite el paso de moléculas y que prácticamente no hay intercambio de moléculas entre la matriz mitocondrial y el exterior. Además contiene enzimas de la cadena de transporte de electrones y de la fosforilación oxidativa. Y por último tenemos a la matriz, la cual está compuesta principalmente de proteínas. Se dice que hasta un 50% de la matriz son proteínas. Y esta matriz contiene pues enzimas, que son enzimas pues de vías metabólicas como del ciclo de Krebs y de la beta-oxidación. Cuando la vemos a microscopio electrónico de transmisión, pues justamente podemos ver estas estructuras en forma de bastones o pues circulares, dependiendo del corte de la mitocondria, que están compuestas pues por dos membranas. Aquí estaríamos señalando la membrana externa y estas crestas que vemos aquí en el interior de la mitocondria corresponden a la membrana mitocondrial interna. De este lado vemos lo mismo, la membrana externa bien delimitada y la membrana interna formando estas crestas.
Cuando vemos esto al microscopio electrónico de transmisión, sabemos que hablamos de mitocondrias. Y en microscopio óptico podemos utilizar algunas técnicas como la técnica de Cain para evidenciar pues las mismas mitocondrias, para evidenciar este organelo. Aquí cabe destacar que las mitocondrias son abundantes en organelo, digo, en células que son pues que necesitan una gran cantidad de energía, como las células musculares. Las células musculares necesitan de energía cada que hacemos una contracción, por lo cual estas células tienen un alto contenido en mitocondrias. Aquí vemos pues células musculares con la tensión de Cain que están evidenciando pues las mitocondrias en un color pues rojo intenso o magenta. Podemos alcanzar a ver algunos puntitos de color rojo en el citoplasma de estas células y estos puntitos corresponden a mitocondrias. De este lado tenemos un corte de riñón donde podemos observar las células de los túbulos renales. Estas células pues también contienen un alto contenido de mitocondrias y lo podemos evidenciar con la técnica de Cain. Todos estos puntitos de color rojo son mitocondrias que están presentes en el citoplasma de las células, ¿ok? Algo que se menciona en los libros, pero que es sumamente específico y que tal vez no necesitan aprenderse, es que existen dos configuraciones de mitocondrias, la ortodoxa y la condensada. La ortodoxa tiene crestas prominentes y una gran cantidad de matriz, mientras que la condensada tiene crestas que no están plegadas y en vez de tener tanta matriz, pues tiene un gran espacio intermembrana. Dependiendo del texto que les digan, pues les van a decir que las ortodoxas hacen unas cosas y que las condensadas hacen otras cosas, pero bueno, lo que se piensa es que las mitocondrias ortodoxas se encuentran en células sanas, mientras que las condensadas se encuentran en células que van a sufrir apoptosis. Le repito, esto es sumamente específico y no es necesario que se lo aprendan, se los menciono únicamente para que sepan que existe y que para que cuando vayan a su libro pues sepan lo que están leyendo, ¿ok? Con esto acabaríamos la parte de organelos membranosos. La próxima clase veríamos los organelos no membranosos. Por el momento les pido que vayan a su libro y chequen este tema a profundidad, escriban sus dudas y bueno, pues aquella duda que les surja la veremos en clase, ¿vale? Eso sería todo por, pues por esta clase y por este video.